Voy a dejar el chat abierto por si alguien tiene alguna duda. Ya. ¿Todos ven mi pantalla? Para iniciar la ayudantía. Sí. Ya. Bueno, la ayudantía se trata de... Los dos primeros problemas son de Navier y Stokes. El primero es con coordenadas cartesianas, el segundo es con coordenadas cilíndricas. Y tenemos el último problema que trata sobre las pérdidas por singularidad y fricción. Vamos a partir con el problema 1 de esta ayudantía, después el problema 3, y por último terminaremos, si tenemos tiempo, con el problema 5. El problema 1 dice: el estanque de la figura 1 almacena un líquido de masa específica ρ y viscosidad V, ambas constantes. ¿Qué significa que la densidad es constante, que tenemos un fluido incompresible? Después, este se extrae mediante un ducto inclinado para posteriormente hacer uso de él. La sección del ducto es rectangular, de ancho B y altura E, ambas medidas conocidas. Para regular la cantidad de líquido extraído se utiliza una banda elástica que se desplaza con velocidad V, que es esta que se encuentra aquí, en la parte superior del ducto. El efecto de las paredes laterales puede considerarse despreciable. Lo primero que nos piden es: si es en caso se trata de un flujo laminar unidimensional régimen permanente bajo las condiciones de la gravedad, indique el valor que toma cada uno de los términos de la ecuación de Navier-Stokes. Para esto vamos a utilizar esto que vieron en clase, que son las ecuaciones de Navier-Stokes. Para nuestro caso, como el fluido es unidireccional, solo se mueve en esta dirección. Por lo tanto, solo se mueve en el eje X. ¿Por qué? Porque es importante que en nuestro ejercicio hagan un cambio. Por ejemplo, normalmente el eje X es este, ¿verdad? Y este es nuestro eje Z, le vamos a poner nosotros. ¿Ya? Lo que tienen que hacer en estos tipos de problemas cuando tenemos inclinación es cambiar nuestro eje de referencia. Por lo tanto, este va a ser nuestro X. Y aquí este va a ser nuestro Z. ¿Se entendió esa parte? Y a partir de este cambio de referencia, utilizamos las ecuaciones de Navier-Stokes, para nuestro caso, esta que está aquí. ¿Ya? Donde el primer término representa las aceleraciones, el segundo término representa la diferencia de presiones, este término representa las fuerzas por gravedad, y este término representa todos los esfuerzos viscosos presentes en el fluido. Entonces, vamos a partir. Como podemos ver, como dijimos anteriormente, es un flujo laminar unidireccional, por lo tanto se mueve en este sentido. ¿Ok? Sabemos que es un régimen permanente, por lo tanto el término delta U, delta T es 0. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahí? Después, teniendo ya que es un régimen laminar y unidireccional, analizamos, como vimos, la ecuación de continuidad. Sabemos que la ecuación de continuidad para un flujo incompresible corresponde al término que tenemos aquí. Desarrollando este término, vamos a tener delta U de U dado X, B, la derivada de B en I y la derivada de W en Z. Sabemos que al ser unidireccional, este término y este término son 0. Por lo tanto, por continuidad, sabemos que delta U, delta X es 0. ¿Ok? Eso es muy importante que tengan en cuenta a la hora de hacer Navier-Stokes, que siempre debe cumplirse continuidad. Después, analizamos las fuerzas. Es que tengo clase. Después, analizamos la fuerza peso.
La fuerza de peso se analiza de la siguiente forma. Tengan mucho ojo que muchas veces se confunden y ponen coseno, lo que le cambia todo el problema. Pero esto es seno, ya que al cambiar nuestro eje de referencia, tenemos esto aquí, esa es la fuerza G, esa es la fuerza, eso es alfa, por lo tanto, la proyección aquí es seno de alfa. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Después tengo que analizar... Fernanda, ¿Sí? ¿podría agrandar un poco la pantalla, como sacarle la flechita del lado, por favor? ¿Esto? Sí. Ya. Gracias. Ya, estamos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Después tenemos la fuerza de presión. La fuerza de presión, tenemos que por este dibujo, tengo una presión en este punto, y en este punto. La presión de este punto la conocemos y podríamos decir que es 0 porque nos encontramos con presión atmosférica. La presión de este punto... No, que se desarmaba. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo podría apagar, por favor? Gracias. Después tenemos este punto que se calcula con presión hidrostática. Por lo tanto, nos pondremos aquí. Y ese punto de presión hidrostática se ve aquí. Por lo tanto, vamos a tener de P de X, que es una variación en la presión y una variación en X. La variación en X voy a pasar de L1 a de L2 a L1, que se ve representado por la siguiente ecuación. Cuando estoy en X1, voy a estar en el inicio de la tubería, por lo tanto, mi X va a ser 0, y cuando está al final de la tubería, voy a haber recorrido una distancia L partido seno de alfa, dado la geometría del problema. Cuando llegue a mi punto de afuera de la tubería, voy a tener presión 0, y al inicio de la tubería voy a tener una presión dada por la presión hidrostática presente en el estanque, antes de la tubería, obteniendo el siguiente término. Luego, escribimos la ecuación de Navier-Stokes para el eje X, donde todo este término representa las aceleraciones y este término es esfuerzo viscoso. Yo lo hice de la siguiente forma sin considerar el eje Y, porque es despreciable y siempre va a ser 0, por lo tanto no lo agregué en la ecuación. Luego tenemos, por ser permanente, este término se hace 0. Luego, por continuidad, sabemos que este término es 0. Sabemos que este término es 0 porque U no varía en la dirección Y. O sea, sabemos que este término es 0 porque W es 0. Esto sí varía. Pero W no existe ya que es 0. Tenemos la fuerza de presiones, que ya la calculamos. La fuerza de gravedad, que también la calculamos. Sabemos, por continuidad, que este término es 0. Lo que nos quedaría de la siguiente forma el problema. Nos quedaría 0 es igual a nuestro esfuerzo de presión, más los esfuerzos de gravedad, más los esfuerzos viscosos, y reemplazando obtenemos la siguiente ecuación, y con esto resolvemos el problema pedido de Navier-Stokes. ¿Ok? Aquí es muy importante que se aprenda muy bien cómo usar las fórmulas y cómo despreciar términos, ya que siempre se como descartan los mismos términos en casi todos los problemas. Luego, ¿qué nos dice el problema en la parte B? Nos dice, si en el flujo es laminar, se acepta la ecuación de Newton de viscosidad T es igual a U, esto debería ser este término de aquí debería ser un U dado X. Encuentre la distribución de esfuerzo de corte al interior del ducto, recordando su altura. Hago un esquema.
Aquí, más que nada, tenemos que llevar lo que nosotros conocemos a un problema de estas dimensiones. Por lo tanto, lo que hago aquí es decir, ok, a ambos lados voy a, como tengo esto aquí, a ambos lados derivo respecto a dz. Por lo tanto, nos quedaría un esfuerzo de corte derivado en función de dz, y aquí nos quedaría la segunda derivada del término que está aquí. Luego, sabemos cuál es este término, y reemplazamos con el valor encontrado en la parte superior. Teniendo esto, es muy simple ver que solo debemos multiplicar por dz e integrar, y obtenemos el resultado de esfuerzo viscoso, donde esto es C1. Luego, analizamos el comportamiento que tiene con respecto al eje X. Entonces tenemos que cuando mi z es 0, voy a tener un valor de C1, y ese será mi esfuerzo viscoso, y cuando tenga un z igual a E, que es la altura total de todo este sector, tendré C1 menos rho g E seno de alfa por 1 más HL. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Por qué se va U de la ecuación de viscosidad? Dice María, porque U se da la ecuación de viscosidad porque ya sé que U de X, la primera derivada es 0, por lo tanto su segunda derivada también es 0. Ya. ¿Alguna duda con el problema B? ¿No? Ok. Porque este problema más que nada es reemplazar en base al término que ya conocemos, obtener los esfuerzos de corte. Después, nos dicen obtener la velocidad. ¿Para qué obtenemos la velocidad? La utilizamos a partir de los esfuerzos de corte. Porque yo ya sé cómo distribuye mi esfuerzo de corte, y sé que mi esfuerzo de corte es igual a ρ por la derivada de U con respecto a Z. Por lo tanto, reemplazo el término obtenido, que es C1, aquí. Luego, derivo con respecto a Z. Esto es solo álgebra. Y obtengo la siguiente forma. Luego, qué importante aquí, siempre tener muy presente las condiciones de borde. ¿Ok? Las condiciones de borde son las siguientes. Yo sé que cuando z es 0, mi velocidad debe ser 0. Por lo tanto, de la ecuación anterior puedo obtener inmediatamente el valor de C2, que debe ser 0. Luego debo tomar la segunda condición de borde, que es que cuando z es igual a E, mi velocidad debe ser a la velocidad con que se mueve la banda transportadora. Por lo tanto, aquí solo debo reemplazar en Z, los términos y despejar C1. ¿Ok? Despejando C1. Luego, ya teniendo C1, reemplazamos y obtenemos el valor de distribución de U. ¿Ok? Donde nuestro valor de distribución depende de la altura y tiene un término que nos indica cuál es la velocidad de la cinta transportadora. Y los esfuerzos viscosos se pueden ver de la siguiente forma. Podemos ver, o sea, la velocidad, podemos ver que más cerca del Z0 tenemos una menor velocidad, y mientras aumentamos la altura, tenemos una mayor velocidad, dado que nos debemos mover a la misma velocidad que lo hace la malla transportadora. Luego tenemos el problema en D. El problema en D nos dice: encuentra el caudal que fluye por el ducto cuando la banda deslizante se encuentra detenida, es decir, cuando V es 0. Aquí simplemente utilizamos la fórmula encontrada en C.
ya que sabemos que B depende, ya que sabemos que este término que muestro aquí va a ser 0, por lo tanto, tenemos que U es igual a 1 partido 2 por U, por Rho, por G, seno de 1 más HL, E, Z menos Z. Lo que tenemos que hacer es calcular el caudal. Esto se hace integrando con respecto a su área. Por lo tanto, simplemente tengo que integrar entre dz y di, ya que me muevo de una altura de 0 a E y tengo un ancho de 0 a B. Como nuestra función no depende del ancho, es fácil ver que B sale de la integral y debemos resolver la integral de 0 a E con respecto a Z. Resolviendo la integral y evaluando entre 0 y E, obtenemos el siguiente término, que es el caudal, correspondiente cuando la velocidad de la eje transportadora es 0. ¿Alguien tiene alguna duda del problema? Porque lo escucho muy callado. ¿No? Yo ¿Puedes tengo, quedarte en la de un segundo, por favor? yo tengo una duda. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cuál es la cinta transportadora de la que estamos hablando? Ah, te la muestro. Aquí, esta. Voy a moverme un poco. Aquí nuestro fluido tiene, está una tubería, pero la tubería tiene en la parte superior una cinta transportadora. Entonces lo que hace la cinta es ayudarnos a mover nuestro fluido hasta abajo. Ya, Esto tiene como esa forma, que aquí se mueve para allá y aquí se mueve para acá. ya, perfecto. Y va Entonces, tocando el fluido. claro, en como va tocando el fluido, va haciendo que en los puntos de acá, en el punto más alto, el fluido debe ir a una velocidad B. Mientras que en el Claro, la punto, velocidad de la cinta. claro, mientras en el punto más bajo tiene una velocidad 0. Ya, perfecto. Gracias. Y nada. Bueno, los problemas en Navier-Stokes son básicamente así, donde debo siempre eliminar términos y poner muy bien los supuestos. Por ejemplo, flujo unidimensional, el supuesto de régimen permanente, el supuesto de fluido incompresible, utilizar la ecuación de continuidad, luego encontrar las fuerzas y presiones respectivas del problema, utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes para coordenadas cartesianas, y más que nada después despejar, y todo el resto es simplemente álgebra. ¿Ok? Bien. Vamos a ir entonces con el problema 3. Si no tienen dudas. Ya. El problema 3 es un problema típico de pérdidas por fricción y singularidad. Sale. Por el sistema de la figura 3, según un caudal de 0,5 metros cúbicos partido segundo, en un régimen permanente con diámetro de tubería 600 milímetros, en un factor de fricción igual a F igual a 0,12. Este valor se los pueden entregar o a la vez pedir calcularlo a través de el número de Reynolds y el coeficiente de rugosidad. Tenemos los distintos valores para los largos de las tuberías y consideren un coeficiente de contracción K igual a 0,5 en las contracciones. Por lo tanto, sabemos que aquí donde la tubería pasa de ser más grande a más pequeña, existe una contracción, por lo tanto, aquí voy a tener un K igual a 0,5. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? ¿Lo podría apagar, por favor? Después tengo K, que es igual a 0,5. Aquí porque tengo que pasar de una tubería más grande a una tubería más pequeña.
también desprecia las pérdidas a la entrada del estanque. ¿Por qué? Porque siempre a la entrada de los tanques, que sería acá, tengo una pérdida por singularidad donde K es igual a 1. Para términos del problema, yo lo voy a resolver utilizando K igual 1, porque creo que es importante que sepan cómo funciona, pero para términos de la prueba, si le pusieran este problema, simplemente K sería 0 y no lo deberían considerar. La primera pregunta nos dice, calcula la potencia de la bomba y la potencia que extrae la turbina, si su eficiencia es 70% y 80% respectivamente. Nando, una Disculpa, no duda. caché bien lo del K. Sí, yo tampoco. Ah, ok. Siempre Sí. el K, que les voy a mostrar la fórmula. Ustedes tienen dos pérdidas. La primera, no pesquen esto todavía. La primera es una pérdida por fricción. ¿Ok? Las pérdidas por fricciones dependen del coeficiente de fricción, el largo de la tubería, el diámetro, la velocidad con la que se mueve el fluido en la tubería. Por otro lado, tenemos las pérdidas con singularidad, que son estas pérdidas cuando uno entra a un estanque, ya que pasa de... ¿Cómo así? Tengo aquí, estoy entrando a un estanque. Por lo tanto, el agua fluye así, pero aquí se generan pequeños remolinos que pueden generar pérdidas. ¿Ok? Pérdidas por calor. Por lo tanto, se considera que cuando uno entra a una tubería, tenemos una pérdida K igual 1. Por otro lado, cuando uno pasa de una tubería muy grande a una tubería muy pequeña, también el flujo se genera acá pequeños vórtices. Por lo tanto, se pierde energía y esto se considera como un K igual a 0,5. Y estas son las pérdidas por singularidades que van a ver ustedes. Y son las que nos dicen, pero para términos del problema, el problema nos dice desprecia estas pérdidas. Por lo tanto, yo no debería calcular este K. Pero yo lo voy a hacer igual para que ustedes sepan cómo hacerlo, ya que si, por ejemplo, no saliera desprecia las pérdidas de entrada, uno debe asumir siempre utilizar K igual 1 en este punto de aquí. ¿Quedó más claro? Sí, gracias, Fernando. Ya. Sí, perfecto. Primero nos pide calcule la potencia de la bomba. ¿Qué puntos vamos a usar? Siempre ocupamos el punto donde tenemos la mayor información. Por lo tanto, me pondré en este punto y este punto. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener toda la línea de corriente que pasa por aquí, que pasa por la bomba, y después que sube por aquí hasta llegar a este punto. Siempre eligen los puntos donde sé que ocurre. Es lo más fácil. Por lo tanto, Disculpa una pregunta, ¿sí? que a la entrada vamos a calcular con K igual a 1 y a la salida también debería haber una pérdida, ¿o no? A la salida de un estanque. Sí, pero es que sí, pero conceptualmente no se considera la salida del estanque. Siempre se considera como K igual 0 las salidas y K igual 1 las entradas a los estanques. Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, nos piden la bomba, vamos a calcular Bernoulli. En este punto le debemos sumar la energía de la bomba, porque la bomba nos entrega energía, y eso va a ser igual al Bernoulli presente en el estanque, más todas las pérdidas por fricción, más todas las pérdidas por singularidad. Desarrollamos, tenemos la altura, presiones, velocidades, la bomba, y aquí empezamos a descartar términos. Sabemos que la presión en el estanque va a ser 0 en el punto más alto, por lo tanto esta se va. Sabemos que la velocidad del estanque en el punto más alto es 0. Sabemos que el estanque en el punto más alto va a ser 100. Sabemos también la presión en el segundo estanque va a ser 0.
la velocidad también va a ser 0, por lo tanto solo nos va a quedar una ecuación en función de la altura y las pérdidas. ¿Cómo calculo las pérdidas? F por el largo de la tubería por U partido el diámetro por 2G. En este caso, el diámetro es el mismo para ambos problemas, por lo tanto utilizo la forma que está aquí. Sé que el largo, el primer largo, el largo 1, era 50, y el largo 2 era 500. Por lo tanto, resolviendo, obtenemos una pérdida de 1,75 metros, porque la unidad de esto está en metros. Luego se analizan las pérdidas por singularidad con las siguientes fórmulas. K por la velocidad que llevaba la tubería, partido 2G. La velocidad la calculé utilizando caudal igual velocidad por área. ¿Ok? Así se resuelve este tipo de problemas. Luego resolviendo, obtengo que mi pérdida por singularidad es 0,16. Por lo que pueden ver es muy pequeña, por lo tanto sí sería correcto, por enunciado, asumir que son despreciables. Luego despejamos la altura de la bomba, obteniendo 101,91 metros. Y luego, para calcular la potencia, utilizamos la fórmula de las bombas, que la fórmula de las bombas se calcula por H, su altura, por el caudal, por gamma, partido el coeficiente de la bomba. Y obtenemos simplemente que es 714 kilowatts. Luego se debe hacer lo mismo para la turbina. Para la turbina tomamos estos dos puntos. Tomamos el punto en el aquí y tomamos el punto después de la turbina, donde en este punto conocemos su velocidad. Pero sabemos... ¿Sí? ¿El coeficiente de la bomba te lo dan por el enunciado? Sí, da por enunciado que es 0,7 y el de la turbina 0,8. Perfecto. Aquí me voy a poner, perdón, justo en este punto, porque en este punto la turbina termina y tengo superficie y voy a saber que mi presión aquí va a ser 0, porque va a ser la presión atmosférica, porque aquí termina de la turbina. Tomando ambos puntos, realizamos Bernoulli. Luego de, como dijimos anteriormente, tenemos que la presión en el estanque 2, la velocidad en el estanque 2 es 0, la presión saliendo justo de la turbina es 0, pero no podemos despreciar la velocidad ni las pérdidas por fricción. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esto de que la velocidad en el estanque es 0, uno siempre lo puede asumir así? Sí, en el punto más alto sí. Ya, y después cuando calculamos la pérdida de fricción del ejercicio anterior, que no alcanzó a notar mucho, ¿Sí? más arriba, ahí tú también metes un U, pero ese no es 0. No, porque ese es el U que va por la tubería. ¿Por cuál? Es que ahí me perdí un poco. Mira, las pérdidas por fricción toman en cuenta todo lo que ocurre aquí y aquí. ¿Ya? Entonces tú sabes que las tuberías transportan un caudal de 0,5 metros cúbicos partido segundo. Ah, sí. Y las eso tuberías sabe. tienen un área determinada por el diámetro. Entonces, Ujú. a través de ese cálculo yo puedo determinar la velocidad por la que está pasando el agua en este punto. Ah, ya, eso no había cachado. Aquí Gracias. es 0 y aquí es 0. Ujú. Y en todos los otros puntos el agua tiene una velocidad. Perfecto. Gracias. Aquí hacemos lo mismo para la turbina. Tenemos que la turbina tiene una altura de 200 metros, la presión es 0,
la velocidad es 0, y a la salida, justo a la salida de la última tubería, esto es 0. Luego calculamos las pérdidas. Las pérdidas se calculan considerando la longitud en 3, con el nuevo diámetro en 3, con la nueva velocidad en 3, con el largo 4, por el nuevo diámetro 4, y el largo en 5 por el nuevo diámetro en 5. Reemplazando esto con los datos entregados por enunciado, obtenemos que las pérdidas por fricción, son de 3,61 metros. Por otro lado, acuérdense que tenía una pérdida por singularidad por pasar de una tubería muy grande a una más pequeña. Con un K igual a 0,5, calculamos, teniendo el caudal el nuevo diámetro de la tubería, y obtenemos una pérdida por singularidad de 0,038 metros. Luego, lo que se debe hacer es, con los datos conocidos, reemplazar. Aquí tengo BC, que es la velocidad de la turbina en 5. Por lo tanto, se calcularía utilizando 0,5 de caudal, un caudal igual a 0,5 y un diámetro igual a 0,7, como decía el enunciado, por 0,6. Y con eso obtengo la velocidad. Con eso tengo la altura de la bomba, que es 185,69 metros, y luego utilizo la fórmula de la potencia, donde ahora el coeficiente de la turbina no se divide, sino que se multiplica. Mucho ojo, porque muchas veces se confunden y lo hacen al revés. Y obtengo que la potencia de la turbina es 727,89 kilowatts. Después, la siguiente pregunta nos dice, ¿dónde ocurre cavitación? ¿Ok? La cavitación puede ocurrir en 2 puntos. Puede ocurrir antes de una bomba y después de una turbina. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre antes de una bomba. Para eso, utilizaremos Bernoulli entre este punto y justo este punto, antes de la bomba. Haciendo eso, obtenemos que, como ya vimos anteriormente, en el punto del estanque se puede despreciar la presión y las velocidades. Después, al otro lado, no puedo despreciar la presión, no puedo despreciar la velocidad, y no puedo despreciar la pérdida por fricción del primer tramo, que el primer tramo es la tubería L1 entre el estanque a la bomba. Luego, despejamos con ZA igual a 100, ZAB igual 0, calculando la velocidad en 1 y la fricción en 1, obtenemos que este término es 99,68 metros de altura. Sabemos que una bomba cavita siempre y cuando su presión sea mayor a menos 10 metros de agua. Tenga muy presente este término, que es como la restricción de cavitación. Por lo tanto, podemos ver que nuestra bomba cumple con lo requerido y no va a cavitar. Luego, analizamos las turbinas. Las turbinas son después, perdón. Disculpa, si es que es mayor a menos 10, no cavita. Claro, si es que es mayor a menos 10, no cavita. Si es que es menor a menos 10, cavita. ¿Y qué ¿Por qué no? implicancia física tiene que la cavitación o lo que sea ese número sea negativo o positivo? Si es negativo, se va a empezar a contraer la tubería. Por lo tanto, me generaría problemas de flujo y a la vez se podría desestabilizar y se podría como romper, porque se empieza a comprimir. Ya, o sea que cavite es malo. Claro, cavitar es malo, entonces hay que ver que no cavite.
Porque ¿Cuál es estas son- Perfecto. Oh, perdón. Sí. No, que aquí ya. ¿Cuál es la unidad de medida de eso? MEA. No, estos son metros de agua. Ah, ya. La puedes poner en metros también. Ya. Para la tubería vamos a hacer lo mismo, tomando este punto y este punto, ya que ya conocemos la altura de la turbina, por lo tanto es fácil resolver el problema. Bien. Entonces, después de la turbina tenemos que podemos despreciar este término del estanque 2. Tenemos que ninguno de estos términos se puede despreciar. BE es la velocidad para una tubería de caudal 0,5 y diámetros 0,7 por 0,6. Vamos a tener que no tenemos que considerar pérdidas de la sección en la tubería 5, ya que estamos justo después de la tubería, por lo tanto esas pérdidas no se consideran y se sigue manteniendo la pérdida por singularidad y la altura de bomba. Luego, utilizando todos estos términos, llegamos a que la presión justo después de una tubería es 0,569 metros de agua, por lo tanto, como vimos anteriormente, es mayor a menos 10 metros, por lo tanto no cavitará. Aquí es importante que cuando hagan esto no consideren L5, porque si están considerando L5 está más lejos de la turbina, por lo tanto ese punto no sirve. Y luego, por último, nos piden encontrar las cotas piezométricas y las líneas de energía que se muestran a continuación. Disculpa, ¿Sí? en la ecuación de arriba, la presión, ¿cómo se sacaba? Y después de esa. Esa se obtiene al pasar todos los términos al siguiente lado. Voy a tener que ZB es 200. Ah, ya, despejándola. Claro, despejando porque Ya. todos estos datos son conocidos. Son conocidos. Ya. Claro, y B lo saca obteniendo la velocidad que pasa por una tubería de 0,5, con caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo, y el nuevo diámetro que es 0,7 por 0,6. Y ahí HT es la altura de la turbina que Claro. la calculamos antes. Sí, que la calculamos anteriormente. Perfecto. Después tenemos las líneas de energía. Tenemos la cota piezométrica y la línea de energía. Aquí, ojo, muy importante, que en estas, por ejemplo, estas dos tuberías tienen la misma velocidad. ¿Por qué? Porque tienen el mismo diámetro en ambos lados. Por lo tanto, que aquí no quedó muy específico, esta diferencia es constante para ambos. ¿Ok? Si, por ejemplo, aquí hay una diferencia de 2 metros, aquí también debería haber una diferencia de 2 metros. Por otro lado, aquí no se dibuja porque mayormente uno hace así. Como que tiende a dibujar una línea recta para unir los puntos. Pero no se debe hacer eso porque aquí tenemos una discontinuidad. No sabemos cómo trabaja la bomba, por lo tanto siempre se deja una línea espacio y se sigue justo después de la bomba, como tenemos aquí. Luego, por ejemplo, aquí vemos que la distancia va a disminuir porque la velocidad se hace menor, ya que tengo un mayor área, y aquí después vuelve a aumentar la diferencia, porque tener una menor área, eso me implica tener una mayor velocidad. Por eso están las diferencias entre la línea de energía y la cota piezométrica. ¿Alguna duda con...? Bueno, y en la turbina se hace lo mismo, se presenta una discontinuidad que debe seguirse justo después de salir de la turbina. ¿Alguna duda con las líneas de energía? Disculpa. ¿Sí? Yo todavía no cacho qué son esas líneas. Mira. Las líneas de energía representan las cotas piezométricas. Por lo tanto, esta línea
me va a calcular siempre la altura, que es Z, más la presión. Y también tenemos que tener en cuenta que va disminuyendo porque existe una fuerza de fricción. Por lo tanto, voy perdiendo energía. Entonces, todas van disminuyendo linealmente. Por otro lado, la línea de más arriba representa la energía total, la energía con la velocidad. Son formas de ver como la energía que hay en un sistema. Siempre también existen discontinuidades. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ver un aumento de energía. Para eso me sirve. Voy a ver un aumento de energía que después va disminuyendo. Aquí también, importante, hay una pérdida por singularidad, por lo tanto hay otra discontinuidad. Y aquí voy a tener también otra discontinuidad. Lo importante es tener muy claro que una va sobre la otra, que siempre las líneas de energía parten de los estanques y la cota episométrica parte un poco más bajo, ya que en este punto tengo velocidad. ¿Ok? Entonces, y siempre la línea de energía va a llegar un poco más arriba en un estanque y la cota episométrica siempre va a llegar en el punto. Eso es muy importante que lo tengan presente. Pero son formas de medir la energía en el sistema. ¿Y eso por qué pasa? Eso de que al principio la cota isométrica esté más abajo Ah, porque justo de en la este línea de punto fe. voy a tener velocidad. Justo aquí, en esta parte del estanque. Por lo tanto, tiene que disminuir. En cambio, en este punto voy a llegar con más velocidad que la altura del estanque. Ah, ya. Por eso ocurre, porque en este punto sí hay velocidad, que a veces se cree que no, pero sí hay. Entonces aquí represento como toda la energía, porque mi energía parte de 100 metros. Porque si lo ven, en este punto voy a tener presión 0 y velocidad 0. Por lo tanto, este punto debe representar que yo tengo 10 metros de energía. Pero aquí voy a tener un poco menos porque aquí tengo altura. Lo mismo acá. Acá voy a ya llegar a una altura grande, pero voy a llegar con mucha velocidad. Y por eso está un poco más arriba, pero después automáticamente llega a este punto y baja. Y se mantiene aquí. Y esto se debe a las pérdidas. Por eso se dice que hay pérdidas por entrada de las bombas, esa entrada al estanque. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿No? Vamos a pasar entonces al último problema. Que este problema es importante porque tiene coordenadas cilíndricas de Navier-Stokes. Entonces dice, problema 2. En la figura 2 se muestra una porción de tubería vertical de radio R y longitud L, como se ve aquí, ambos parámetros conocidos. Por esta escurre un régimen permanente, un fluido incompresible de masa ρ y viscosidad dinámica mu. Ambas constantes y conocidas. Entre los puntos 1 y 2, es decir, entre la entrada y la salida de la tubería, existe un gradiente de presión constante equivalente a delta P partido L. Al centro de la tubería se desplaza un cable sólido de radio R2 a velocidad U. Por lo tanto, esto se desplaza hacia arriba. Conocida. Considera el escurrimiento unidimensional. Solo la velocidad paralela a la tubería, por lo tanto, solo me voy a mover en la dirección Z. Sale a partir de la ecuación de Navier-Stokes, encuentra la ecuación diferencial que permite calcular la distribución de velocidad. Tengo esto aquí. ¿Qué sé? Régimen permanente. También que sé que el fluido es incompresible, por lo tanto es constante, y que es unidireccional, y yo voy a venir W a la velocidad que va hacia arriba. Y la velocidad va a depender del radio, porque si vemos,
en el justo, con radio R, voy a tener velocidad 0 hacia arriba, y con radio R partido 50, que es el radio de este cable, voy a tener velocidad U. Entonces, ¿qué sé? Primero analizo las velocidades. Voy a tener que la velocidad en R y la velocidad en θ va a ser 0. Vamos a utilizar continuidad. Esta, si ven, es una fórmula un poco distinta porque es continuidad para coordenadas cilíndricas, que les recomiendo tenerla a mano escrita, ya que nunca las preguntamos de memoria, pero sí es bueno sabérselas. Como tener una noción o tenerla escrita en un papel a la hora de iniciar los ejercicios. Luego de esto, ¿qué sabemos? Sabemos que BR, la velocidad en BR es 0, por lo tanto este término es 0. Sabemos que la velocidad en θ es 0, por lo tanto es 0. Sabemos que dado la velocidad de W, que es la velocidad hacia arriba, dado Z, debe ser 0 por continuidad. ¿Por qué? Porque tiene sentido porque W va a depender de R. Luego, esta enorme ecuación es la ecuación de Navier-Stokes para coordenadas cilíndricas en el eje Z. Por lo tanto, ¿qué sé? Es permanente. Por lo tanto, el término de aquí es 0. ¿Qué sé? U, que es, recordemos que U va a ser igual a la velocidad en R, es 0. Yo sé que V, que está esa V, es la velocidad en θ, también es 0. Aquí yo sé que este término es 0, por continuidad, por lo tanto todo este término me queda en 0. Rodado de F, voy a saber que tengo una fuerza de gravedad hacia abajo, por lo tanto menos G. Este término, ya que me dijeron que la diferencia de presiones, voy a tener que delta P partido de delta Z va a ser igual a delta P partido en L por enunciado. Aquí, sabemos este término no lo podemos despreciar, tampoco podemos despreciar este término, pero sí podemos despreciar la velocidad en W, ya que no va a depender de Z, y por continuidad, ya que este término es 0, sabemos que este término es 0. Luego, simplificando la ecuación, nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí está lo que les dije anteriormente, y aquí, este término lo vamos a trabajar con un poco de álgebra. ¿Ok? Vamos a sacar 1 partido R, y nos va a quedar R, la doble derivada de W respecto a R, más la derivada de W respecto a R. Trabajando un poco, vemos que este término es igual a este término. ¿Ok? Porque si uno diga con respecto a R, voy a tener dW, y después voy a tener dW al cuadrado por R al cuadrado. Y esta forma es la que necesitamos para trabajar el problema. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? No. Ya. Y finalmente obtenemos la siguiente ecuación. Y esta va a ser la ecuación que vamos a necesitar para resolver el problema. Luego me piden, encuentre la distribución de velocidades. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar con el término encontrado antes de manera algebraica. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es derivar a ambos lados, es integrar en dr. ¿Por qué? Porque así, este término que vemos aquí se nos va a ir, quedándonos solo esto, y aquí vamos a tener la nueva ecuación. ¿Ok? Para eso multiplicamos con R, lo multiplicamos y dividimos por R, por mu, y obtenemos lo siguiente. Después, voy a tener de nuevo un R, esto es un R, que debo dividir,
y luego voy a integrar de nuevo con respecto a dr, y voy a obtener u de r que depende de todo este término que vemos aquí. ¿Ok? Entonces voy a necesitar encontrar mis constantes C1 y C2. ¿Cómo hago eso? Pues con la condición de borde que dijimos anteriormente. Sabemos que cuando r, nuestro radio, es igual a r, nuestra velocidad tiene que ser 0. Por lo tanto, reemplazamos la función. Y sabemos que cuando r es igual a r partido 50 medios, que es lo más pequeño que puede ser, nuestra velocidad es u. Y esto está dado por el cable que está entre medio de la tubería. Luego, obteniendo esto, sumamos 1 y 2, o sea, restamos 1 y 2, obteniendo lo siguiente. Y con este valor despejamos C1, ya que todos los parámetros son conocidos. Y despejamos C1 de la siguiente manera. Este problema puede ser un poco engorroso al principio, pero hay que ser muy ordenado para poder resolverlo. Luego, ya tenemos C1, pero no basta hasta ahí porque necesitamos C2. Entonces, lo que yo hice es tomar la primera restricción, que C1 más C2, y el término que está aquí tiene que ser 0. Reemplazando, obtenemos C2, que es este número enorme aquí. Y con eso tendríamos la distribución. Después encuentre la distribución de los esfuerzos de corte. Aquí, ¿qué hago? Sé que los esfuerzos de corte va a ser mu por la velocidad, por la derivada de la velocidad en z respecto a r, pero el término que está aquí ya lo conocemos. Ese término es todo este término que está aquí, donde C1 es conocido. Uy, perdón. Ya, donde todo este término es conocido y finalmente reemplazamos y obtenemos los esfuerzos de corte. Importante en este problema también tener mucho cuidado con la fórmula de Navier-Stokes para coordenadas cilíndricas, tenerlas bien presentes, y porque hay problemas que, claro, no está, podría ser el mismo problema, pero la tubería está acostada. La tubería puede estar así. Entonces ahora voy a tener que usar la Navier-Stokes, pero con respecto a R. ¿Alguna duda de este problema o de algún problema anterior? Yo tengo una duda con respecto al último cálculo. ¿Sí? Aquí. Sí, ahí el segundo, o sea, entonces es C1, lo que está como al final, ¿Sí? y lo otro, el mu, ¿por qué no multiplica como al segundo término? ¿O está multiplicando? En algún momento. A ver, ¿Cómo pues se no, salta? puede que me haya equivocado, déjame revisar. Sí, porque como es el mu por el de WADR y DR es todo eso, o sea, debería ser como Claro, también sí. Sí, tienes razón. Debería ser un paréntesis. Claro. Toda la razón. Acá también me faltaría un mu, entonces. Y acá también me faltaría un mu. Sí. Ya, perfecto. Entonces todo Muchas lo que está gracias. ahí es C1, o sea, del U, mu, partido en Sí, R, todo lo esto demás. es C1, que lo reemplacé. Ya, perfecto. Entonces, ya eso era el tema del mu. Con respecto al control, ¿Sí?
ya que va a ser como un control normal y no sé dónde escuché que aparte iban a poner ejercicios para reemplazar otro control o nada que ver, estoy soñando. A mí no me han dicho nada respecto a eso. No, no lo sé la verdad que han dicho del otro control. Ya, Pero un control en horario de clase debe ser lo mismo que hemos hecho siempre, que son un par de problemas de Navier-Stokes y el que les mostré de este de ay, aquí. ¿por qué en horario de clase no, vamos a tener cuánto para contestarlo? A ver, voy a revisar. ¿El Rafa no le ha subido ningún anuncio de cómo va a ser el control? No, pero se supone que no iba nada el fin de semana. Ah, Yo creo que el profesor ahí nos va a mandar algo. es que claro, porque tengan ojo, porque las secciones son distintas. Entonces, la información que les llegue de una sección no es la misma para nuestra sección. A ver, sale. Claro, gracias. Para el control. Bueno, voy a revisarlo, voy a decir a Rafa que le mande un anuncio, pero el control debería ser como le dijo el profesor en clase. Si el profesor les dijo que se lo iban a enviar como tarea, debería ser así. Ya. Pero eso, suerte, ánimo, ¿ninguna otra duda respecto a la ayudantía? Yo tengo una duda. Sí. ¿En qué Cuando pro- hiciste el problema 2 Navier-Stokes, que creo que no lo vi muy bien, en la primera parte, hay el término U por W, DWDR, ¿por qué lo había ahí? El segundo término del paréntesis, ¿por qué lo había hecho cero? ¿Este? No, el del lado, de la izquierda, el WDR. Porque U es 0. Ah, ya. Sí, porque este término, como vieron, efectivamente no era 0, pero al ser U0 se me elimina todo 0. Claro, la flecha debería decir que ese es 0. Ya, buenísimo. Gracias. Nada. Bueno, entonces los dejo libre para que estudien para su... Yo tengo una duda en el cálculo de las singularidades. ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad que se usa? Ah, buena pregunta. La velocidad que usé en este caso, por ejemplo, la primera singularidad, la velocidad antes de la singularidad. Entonces, en este caso, se utiliza esta de aquí. Y en el caso anterior, se utilizaría esta de aquí. Ya, es antes, entonces. Sí, déjame mostrar. Sí, es la velocidad antes, porque ella es la que entrega mucha energía y después hay una pérdida. Ya. Y una duda, los ejercicios del control van a ser como estos, ¿cierto? Bueno, Rafa me dijo que esta ayudantía era para el control, así que deben ser parecidos de Navier-Stokes y pérdida de singularidad. Ya. Sí, si llegara a saber otra cosa, le envío un anuncio. En ese Ya, ejercicio muchas gracias. habías calculado la velocidad de la primera y segunda tubería como, o bueno, de todas en realidad, como caudales igual a velocidad por área. Sí. Ah, ya, perfecto. Y lo otro es, se va a subir el video de esto, ¿verdad? Sí, lo voy a subir. Y esta pauta también, o esto no. O sea, Sí, se los podría subir si quieren. si es que se puede, sería bacán. Ya, sí, le voy a hacer el cambio que me dijo su compañero del U y se le subo la pauta. Ya, perfecto. Bueno, entonces eso sería, que estén muy bien y ánimo con el estudio. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Nada, Gracias, chao. chao.